Morí sirviendo tacos a un desconocido hambriento, y cuando llegué al cielo, descubrí que ese hombre era Jesús disfrazado. Lo que él me reveló sobre ese plato de comida cambió mi eternidad para siempre. Mi nombre es Rigoberto Cifuentes Maldonado, y si alguien me hubiera dicho hace años que un simple plato de tacos cambiaría el rumbo de mi alma para toda la eternidad, probablemente me habría reído con esa risa ronca que siempre sacaba cuando algo me parecía absurdo. Pero ahora, desde este lugar donde me encuentro, puedo decirles con absoluta certeza que cada acto que hacemos en vida, por pequeño que parezca, tiene un peso infinito en el mundo espiritual. Y mi historia comienza en un lugar muy sencillo, muy terrenal, muy real. Mi taquería en la colonia Lindavista, en Tegucigalpa, Honduras. Antes de escuchar el relato de hoy, quiero compartirte algo muy especial. Hay un conocimiento que enseña cómo alinear tu mente y tu energía con el universo para atraer lo que deseas. Ese conocimiento está reunido en el Manual de Manifestación, una guía clara y práctica para aplicar la ley de la atracción de la forma correcta. El enlace está en la descripción, no lo ignores, porque puede ser el inicio de un nuevo camino en tu vida. Tegucigalpa siempre fue una ciudad de contrastes violentos. Cerros que se apretujaban unos contra otros, casas de bloc y lámina, trepando las montañas como si quisieran alcanzar el cielo, calles estrechas donde el tráfico se convertía en una sinfonía caótica de bocinas y motores. La colonia Lindavista no era de las zonas más ricas ni de las más pobres. Era un barrio de trabajadores, de gente honesta que se levantaba antes del amanecer para ganarse el pan de cada día. Comerciantes, mecánicos, costureras, albañiles, gente como yo, gente que sabía lo que significaba el sudor en la frente y el cansancio en los huesos. Mi taquería se llamaba El Comal de Don Rigo, un nombre sencillo que mi esposa Milagros había sugerido con esa sonrisa suya que siempre me derretía el corazón. El local era pequeño, apenas 6 metros de frente por 4 de fondo, con paredes pintadas de amarillo que ya mostraban los años y la humedad propia del clima hondureño. Afuera colgaba un letrero de madera tallada a mano por mi compadre Esteban, con letras rojas que decían el nombre del negocio y un dibujo de un taco humeante. Adentro, el corazón de todo era el comal de barro que había heredado de mi abuela Perpetua, un comal enorme, oscurecido por décadas de tortillas, que distribuía el calor de manera perfecta y le daba a cada tortilla ese sabor ahumado que hacía que los clientes regresaran. Yo había aprendido el oficio de los tacos de una manera poco convencional para un hondureño. De joven, había trabajado 3 años en una taquería en el sur de California, allá en los Estados Unidos, cuando crucé la frontera buscando el sueño americano como tantos otros. Pero ese sueño se convirtió en una pesadilla de soledad, jornadas de 14 horas y la constante angustia de ser deportado. Regresé a Honduras a los 25 años, con algo de dinero ahorrado y con un conocimiento que valía más que el oro. Cómo preparar tacos al pastor, tacos de carnitas, tacos de lengua, todo con ese toque mexicano auténtico pero adaptado al paladar catracho. Le agregué el toque hondureño con las curtidas de repollo, el chimol picante hecho con tomate y chile congo, y unas salsas que eran el secreto mejor guardado de la colonia. Durante 22 años, mi taquería fue mi vida. Abría a las 11 de la mañana y cerraba cuando ya no quedaba un solo cliente en la calle, a veces pasada la medianoche. Milagros me ayudaba en todo. Esa mujer extraordinaria que conocí en la iglesia del barrio y con quien me casé a los 27 años. Ella preparaba las salsas cada madrugada, moliendo chiles en el molcajete de piedra volcánica, añadiendo cilantro fresco, limón, ajo y ese toque de amor que solo las manos de una mujer enamorada pueden dar. Teníamos 2 hijos, Joaquín, que ya tenía 23 años y estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional, y Celeste, de 19, que soñaba con ser maestra de escuela, y que tenía una voz tan dulce que cuando cantaba en la iglesia, todos se quedaban en silencio. La vida no había sido fácil, Mom, pero tampoco había sido cruel.
Ganábamos lo suficiente para comer, para pagar el alquiler del local y de la casita donde vivíamos en la misma colonia, para darles educación a los muchachos. No sobraba mucho, pero no faltaba lo esencial. Yo era un hombre agradecido, aunque no siempre lo demostraba. Tenía mi genio, especialmente cuando los clientes regateaban o cuando algún borracho se ponía pesado los fines de semana. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que Dios me había dado más de lo que merecía. Todo cambió en marzo de 2020. Al principio, las noticias sobre un virus en China nos parecían algo lejano, algo que jamás llegaría a nuestras calles polvorientas de Tegucigalpa, pero el virus no respetó fronteras ni clases sociales. En cuestión de semanas, el miedo se apoderó de Honduras como una sombra espesa. El gobierno decretó toques de queda, restricciones de circulación, cierre de negocios no esenciales. Las calles que siempre habían estado llenas de vida, de vendedores ambulantes gritando sus productos, de niños jugando fútbol en las esquinas, de repente se volvieron silenciosas, fantasmales. Mi taquería, como todos los negocios de comida, técnicamente podía seguir operando para entregas a domicilio, pero la realidad era mucho más dura. La gente tenía miedo de salir, miedo de contagiarse, miedo de morir. Los pedidos se redujeron a casi nada. Muchos de mis clientes habituales perdieron sus trabajos. Otros simplemente se encerraron en sus casas esperando que la tormenta pasara. Yo intenté adaptarme, ofrecer entregas, bajar los precios, pero los números no cuadraban. Los proveedores subieron sus precios, la carne estaba carísima, las tortillas escaseaban. Recuerdo una noche de abril sentado en la mesa de la cocina de mi casa, viendo las cuentas con Milagros. Ella tenía los ojos rojos de tanto llorar, aunque intentaba disimularlo. Joaquín había dejado la universidad porque ya no podíamos pagar la mensualidad. Celeste había suspendido sus planes de entrar a la escuela normal. Yo sentía un peso en el pecho que me aplastaba, una mezcla de rabia, impotencia y vergüenza. ¿Qué clase de hombre era si no podía sostener a su familia? ¿Qué clase de padre dejaba que sus hijos perdieran sus sueños? Pero Milagros, con esa fe inquebrantable que siempre la caracterizó, me tomó las manos y me dijo algo que nunca olvidaré, ni siquiera ahora que estoy en este plano espiritual. Rigo, Dios nunca nos ha abandonado y no lo hará ahora. Vamos a seguir adelante con lo poco que tenemos. Y si tenemos que regalar comida para que alguien no pase hambre, la regalaremos, porque cuando compartimos, Dios multiplica. En ese momento, sus palabras me sonaron bonitas, pero ingenuas. Yo estaba pensando en cómo sobreviviríamos nosotros, no en regalar nada a nadie. A pesar de todo, decidí mantener la taquería abierta, aunque fuera solo unas horas al día. Cada mañana me levantaba a las 5. Iba al mercadito de la colonia que todavía abría con restricciones. Compraba lo poco que podía con el dinero que nos quedaba y preparaba la carne, las tortillas, las salsas. A veces pasaban horas sin que entrara un solo cliente. Me quedaba ahí, sentado junto al comal, viendo cómo el vapor subía de las ollas, escuchando el crepitar del aceite, preguntándome si tenía sentido seguir luchando. El aroma de mi taquería siempre había sido mi orgullo. Ese olor a tortilla recién hecha, a carne asada con especias, a cilantro fresco y limón, a chicharrón crujiente y cebolla caramelizada. Era un aroma que atravesaba las calles y llamaba a la gente como un canto de sirena. Pero durante la pandemia, ese aroma se quedaba atrapado en el local vacío, sin nadie que lo apreciara, sin nadie que lo convirtiera en una experiencia, en un momento de felicidad alrededor de un plato de tacos. Las paredes de mi taquería estaban decoradas con fotografías viejas que había ido coleccionando a lo largo de los años. Fotos de clientes contentos, de celebraciones de cumpleaños que se habían hecho ahí, de mis hijos cuando eran pequeños ayudándome a limpiar las mesas. También tenía una imagen de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, junto al comal, y un crucifijo de madera que mi madre me había regalado cuando abrí el negocio. Yo rezaba poco, lo confieso. Era más bien Milagros la devota de la familia. Pero en esos días de pandemia me descubrí mirando esa imagen de la Virgen más seguido, pidiéndole en silencio que nos protegiera,
que nos diera fuerzas, que no nos dejara caer. También estaba mi equipo de trabajo, que se había reducido a nada. Antes tenía 2 muchachos que me ayudaban, pero tuve que despedirlos porque no podía pagarles. Me quedé solo, haciendo todo, cocinando, sirviendo, limpiando, comprando. Milagros venía algunas tardes a ayudarme, pero yo prefería que se quedara en casa cuidándose, porque las noticias sobre el virus eran cada vez más aterradoras. Hospitales colapsados, gente muriendo sin poder despedirse de sus familias, fosas comunes. El miedo era una presencia constante, como un animal acechando en las sombras. No sé en qué momento exacto comencé a sentir que algo estaba cambiando dentro de mí. Quizás fue el silencio de las calles, quizás fue ver tanta necesidad a mi alrededor, tanta gente desesperada. Comencé a ver a personas hurgando en la basura buscando comida, niños con las costillas marcadas, ancianos caminando encorvados de hambre. Y aunque yo mismo estaba en una situación difícil, algo en mi corazón se fue ablandando. Empecé a regalar tacos. Al principio, solo 1 o 2 al día. A algún niño que pasaba con cara de hambre. A alguna señora mayor que pedía una caridad. No era algo planeado. No era algo que hiciera para sentirme mejor conmigo mismo. Simplemente lo hacía porque no podía soportar ver a alguien con hambre, sabiendo que yo tenía aunque fuera un poco de comida. Milagros. Cuando se enteró, no me regañó. Al contrario, me abrazó y me besó la frente como si fuera un niño. Ahora sí estás siendo el hombre que Dios quiere que seas, me dijo. Yo no estaba tan seguro. Seguía teniendo miedo, seguía sintiéndome perdido, seguía sin entender por qué Dios permitía tanto sufrimiento, pero seguí haciéndolo. Seguí regalando esos tacos que tal vez hacían la diferencia entre que alguien comiera ese día o se fuera a dormir con el estómago vacío. Y así llegó esa tarde de lluvia que cambiaría mi vida y mi muerte para siempre. Era un martes por la tarde, lo recuerdo perfectamente porque los martes siempre habían sido los días más lentos en la taquería, incluso antes de la pandemia. La gente en Tegucigalpa tenía esa superstición extraña de que los martes no eran buenos para empezar cosas nuevas ni para gastar dinero. Ese martes de abril de 2020 era especialmente gris. El cielo estaba cargado de nubes oscuras que amenazaban con descargar en cualquier momento, y el aire tenía esa humedad pegajosa que se te mete en los huesos y no te suelta. Había llovido toda la mañana, una de esas lluvias tropicales intensas que convierten las calles de tierra en ríos de lodo y hacen que el agua baje en cascadas por los cerros de la ciudad. Yo había abierto la taquería a la 1 de la tarde, más por terquedad que por esperanza de vender algo. No había un alma en la calle. El toque de queda era estricto y la policía patrullaba constantemente, multando a quien se atreviera a salir sin un permiso especial. Había preparado apenas medio kilo de carne de res para tacos, unas 10 tortillas, una olla pequeña de frijoles y algo de pico de gallo. Si no vendía nada, al menos mi familia tendría que comer esa noche. Me senté en el banquito detrás del mostrador, escuchando el tamborileo de la lluvia sobre el techo de lámina, ese sonido metálico y rítmico que normalmente me relajaba, pero que ese día solo aumentaba mi sensación de soledad. Milagros me había dicho en la mañana que no fuera para abrir, que me quedara en casa, que no tenía sentido arriesgarse. Pero yo soy terco como una mula, siempre lo he sido. Además, quedarme en casa viendo las paredes me volvía loco. Al menos en la taquería sentía que estaba haciendo algo, aunque ese algo fuera simplemente esperar a que pasara el tiempo. Tenía la radio encendida, sintonizada en una emisora local que alternaba entre música ranchera y noticias sobre la pandemia. Los números de contagios subían cada día, los hospitales estaban saturados, faltaban medicinas, faltaban médicos, faltaba todo. Era como escuchar el parte de guerra de una batalla que estábamos perdiendo. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando ya estaba considerando cerrar y regresar a casa, la lluvia arreció con más fuerza. El viento comenzó a soplar arrastrando cortinas de agua que golpeaban contra la puerta de metal medio abierta de la taquería.
Me levanté para cerrarla completamente cuando vi una silueta caminando bajo la lluvia. Al principio, pensé que era alguien que buscaba refugio, algún vecino que había quedado atrapado por el aguacero. Pero conforme la figura se acercaba, pude distinguir que era un hombre que caminaba lentamente, sin prisa, como si la lluvia no lo afectara en lo absoluto. Cuando llegó frente a mi local, se detuvo. Yo lo observaba desde adentro, tratando de ver su rostro a través de la cortina de agua. Era un hombre delgado, casi demacrado, de estatura mediana. Vestía una camisa de manga larga que alguna vez había sido blanca, pero ahora estaba gris por el uso y el tiempo, un pantalón de mezclilla desgastado con parches en las rodillas, y unos zapatos viejos de cuero que habían conocido mejores días. No llevaba paraguas ni sombrero, y estaba completamente empapado. Su cabello negro estaba pegado a su cabeza, y gotas de agua le corrían por la cara. Lo que más me impactó fueron sus ojos. Cuando nuestras miradas se encontraron a través de la puerta, sentí algo extraño en el pecho, como un vuelco. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de una tristeza que parecía ir más allá del sufrimiento físico. Pero al mismo tiempo, había algo en esos ojos que transmitía paz, una serenidad inexplicable. No parecía un drogadicto ni un delincuente, eso lo supe de inmediato. Trabajando tantos años en la colonia, uno aprende a identificar ese brillo peligroso en la mirada de alguien que viene a causarte problemas. Este hombre no tenía eso, solo tenía hambre y cansancio. Abrí la puerta completamente y le hice una seña para que entrara. Él dudó un momento, como si no quisiera molestar, pero finalmente cruzó el umbral. El agua escurría de su ropa formando charquitos en el piso de cemento. Yo busqué rápidamente un trapo viejo y se lo ofrecí. Séquese un poco, hermano, que está empapado, le dije. Él tomó el trapo con una sonrisa tímida y se secó la cara y el cabello, pero no parecía preocuparle mucho su estado. Tenía esa resignación de quien ha pasado por tantas dificultades que una lluvia, más o menos, ya no hace diferencia. Disculpe la molestia, Don, me dijo con voz suave pero clara, con un acento que no era exactamente de Tegucigalpa, pero tampoco de muy lejos, tal vez de algún pueblo del interior. Vi que tenía el local abierto y, bueno, llevo 2 días sin comer nada. No tengo dinero, pero si usted me permite, puedo trabajar en algo, barrer, limpiar, lo que necesite, a cambio de un poco de comida. Había una dignidad en su forma de pedir que me conmovió. No estaba rogando ni poniendo cara de lástima. Simplemente estaba siendo honesto sobre su situación y ofreciendo su trabajo a cambio. Yo me quedé mirándolo unos segundos. Mi primer instinto, el instinto del comerciante, del hombre que está luchando por sobrevivir, fue decirle que no, que yo mismo estaba en problemas, que apenas tenía para mi familia. Pero entonces recordé las palabras de Milagros. Cuando compartimos, Dios multiplica. Y recordé todos esos tacos que había regalado en las últimas semanas. ¿Qué diferencia hacía uno más? No se preocupe, hermanos, le dije, sorprendiéndome a mí mismo con la calidez en mi voz. Siéntese ahí y le preparo algo. No tiene que trabajar por ello. Hoy es un día difícil para todos. Y si yo tengo para compartir, lo hago con gusto. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, aunque intentó disimularlo, volteando el rostro. Se sentó en una de las sillas de plástico junto a la pequeña mesa, y yo me puse a trabajar en el comal. Preparé 4 tacos, no 3 ni 2, sino 4 buenos tacos. Le puse carne bien condimentada, cebolla asada, cilantro fresco, una generosa porción de frijoles refritos de lado, y 2 salsas, una verde y una roja. También le serví un vaso grande de horchata fría que tenía en la nevera. Cuando puse el plato frente a él, el hombre cerró los ojos un momento como si estuviera rezando en silencio. Luego me miró y dijo, «Que Dios lo bendiga, Don. No sabe lo que esto significa para mí». Yo me sentí incómodo con tanta gratitud. No estaba acostumbrado a que me agradecieran de esa manera. «Coma tranquilo, hermano. Y si quiere más, me dice», respondí, tratando de restar importancia al gesto.
Él comenzó a comer despacio, saboreando cada bocado como si fuera un manjar de reyes. Yo me senté en mi banquito detrás del mostrador, observándolo de reojo mientras limpiaba el comal. Había algo en ese hombre que me intrigaba. No era solo su aspecto físico, ni su situación de necesidad. Era algo más profundo, algo que no podía identificar. Después de unos minutos de silencio, solo interrumpido por el sonido de la lluvia y el ocasional trueno a lo lejos, el hombre comenzó a hablar. «¿Sabe usted, Don?», dijo mirándome con esos ojos penetrantes. «En estos tiempos difíciles se revela quién es quién. Hay quienes tienen mucho y cierran sus corazones, y hay quienes tienen poco y abren sus manos. Los primeros ya tienen su recompensa aquí en la tierra. Los segundos, su recompensa está guardada en otro lugar. No, sus palabras me sorprendieron. No era la forma de hablar de un indigente común. Había una profundidad filosófica, casi espiritual, en lo que decía. «Usted habla como predicador», le dije con una media sonrisa. Él sonrió también, pero fue una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no sabía. «No soy predicador», respondió. «Solo soy alguien que ha visto muchas cosas en esta vida, y he aprendido que las apariencias engañan. A veces, los que parecen más pobres son los más ricos en espíritu, y a veces, un simple acto de bondad puede cambiar el curso de una vida o de una eternidad». Esa última palabra, eternidad, resonó en mi cabeza de una manera extraña. Yo no era especialmente religioso, como ya dije, pero algo en la forma en que él pronunció esa palabra me puso la piel de gallina. «¿Y usted de dónde viene, hermano?», le pregunté, tratando de cambiar el tema porque me estaba sintiendo incómodo. «De muchos lugares», respondió vagamente. «He caminado por muchos caminos, Don. He visto el sufrimiento en sus 1000 caras y también he visto la bondad en sus 1000 formas. Y déjeme decirle algo. Lo que usted hizo hoy, darle de comer a un hambriento sin esperar nada a cambio, eso no se olvida, ni en la tierra ni en el cielo». Yo no supe qué responder. Sentí un nudo en la garganta. Ese hombre, ese desconocido empapado y hambriento, me estaba hablando como si pudiera ver dentro de mi alma, como si supiera exactamente qué batallas estaba peleando internamente. «Bueno», dije finalmente, tratando de sonar casual, «yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. No es para tanto». Él negó suavemente con la cabeza. «No, Don, no es lo que cualquiera haría. Créame, he tocado muchas puertas, y la mayoría se cierran antes de que yo termine de pedir ayuda. Usted me abrió su puerta, me dio su comida, me trató con dignidad. Eso tiene un valor que usted todavía no comprende, pero lo comprenderá». Terminó de comer y se limpió la boca con una servilleta de papel. Se puso de pie lentamente, como si le doliera el cuerpo. «Tengo que seguir mi camino», dijo, «pero antes de irme, quiero decirle algo. Rigoberto». Me sorprendió que supiera mi nombre, aunque pensé que tal vez lo había visto en algún lado o alguien se lo había mencionado. «Lo que usted sembró hoy, lo cosechará. Y cuando llegue su momento de partir de este mundo, cuando enfrente el juicio de su vida, este acto estará ahí, brillando como una luz en medio de la oscuridad. Acuérdese de mis palabras». Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Por qué hablaba de mi muerte como si fuera algo inminente? «Oiga, hermano, no me asuste», le dije tratando de reír, pero la risa me salió forzada. Él sonrió de nuevo, puso su mano sobre mi hombro y sentí un calor extraño, reconfortante, que me recorrió todo el cuerpo. «No tenga miedo, Rigoberto. Todo está en las manos de Dios, y Él ve todo, hasta lo que hacemos en secreto, hasta lo que hacemos sin pensar en recompensa. Que la paz sea con usted y con su familia». Dicho esto, caminó hacia la puerta. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera. Antes de salir, se volteó una última vez y me miró con esos ojos profundos e insondables. «Nos veremos pronto, Rigoberto, más pronto de lo que usted cree». Y desapareció caminando bajo la llovizna, por la calle vacía, hasta que lo perdí de vista entre la bruma gris de la tarde. Yo me quedé ahí parado, junto a la puerta abierta, sintiendo una mezcla de emociones que no podía procesar.
confusión, inquietud, pero también una extraña sensación de paz. No sabía quién era ese hombre, pero algo dentro de mí sabía que ese encuentro había sido importante, aunque no entendiera por qué. Cerré la taquería temprano ese día. Cuando llegué a casa, Milagros me preguntó cómo me había ido. Le conté sobre el hombre de la lluvia, sobre sus palabras extrañas, sobre la sensación rara que me había dejado. Ella me escuchó en silencio y cuando terminé simplemente me dijo: «Tal vez era un ángel, Rigo. Dice la Biblia que a veces entretenemos ángeles sin saberlo». Yo me reí nerviosamente. No creo en esas cosas, Milagros. Pero esa noche, antes de dormir, no pude quitarme de la cabeza sus palabras: «Nos veremos pronto». 3 días después, comencé a sentir los primeros síntomas: fiebre, tos seca, dolor de cuerpo. Una semana más tarde, estaba en el hospital luchando por mi vida, y 2 semanas después de aquel encuentro bajo la lluvia, mi corazón dejó de latir, y entonces, solo entonces, comprendí quién había sido realmente aquel hombre hambriento de ojos tristes. Los primeros síntomas llegaron un viernes por la noche. Recuerdo que estaba cenando con mi familia, un plato de sopa de mondongo que Milagros había preparado, cuando de repente sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era el escalofrío normal del aire acondicionado o de una brisa fresca, era algo diferente, algo que venía desde adentro de mi cuerpo, como si mis huesos mismos estuvieran helándose. Milagros me miró preocupada. «¿Estás bien, Rigo?», me preguntó. Yo asentí, restándole importancia, pero la verdad es que no me sentía bien. Me dolía la cabeza, tenía el cuerpo cortado, como si hubiera cargado bultos de cemento todo el día, y la garganta me raspaba cada vez que tragaba. Esa noche no pude dormir. La fiebre subió rápidamente. Milagros me puso paños de agua fría en la frente, me dio acetaminofén, rezó a mi lado. Joaquín y Celeste entraban cada rato a mi cuarto preguntando cómo estaba, con esa mezcla de preocupación y miedo en los ojos. Yo intentaba tranquilizarlos, decirles que solo era una gripe que se me pasaría en unos días. Pero en el fondo yo sabía lo que era. Todos lo sabíamos. Los síntomas eran inconfundibles. COVID-19 había llegado a mi cuerpo. Ese virus invisible que estaba matando a miles de personas en todo el mundo, ese enemigo silencioso contra el cual no teníamos armas. El sábado fue peor. La fiebre no bajaba. La tos comenzó, seca y persistente, lastimándome el pecho con cada espasmo. Me costaba respirar profundamente, como si alguien me hubiera puesto un peso sobre los pulmones. Milagros llamó al centro de salud de la colonia, pero le dijeron que no había ambulancias disponibles, que todos los hospitales estaban saturados, que me quedara en casa y me aislara de mi familia. Aislarse en una casa de 3 cuartos pequeños donde vivíamos 4 personas era prácticamente imposible, pero hicimos lo que pudimos. Me quedé encerrado en mi habitación, y Milagros me dejaba la comida en la puerta. Yo casi no podía comer. El simple olor de la comida me daba náuseas, y mi cuerpo rechazaba todo. Los días se convirtieron en una nebulosa de fiebre, sudores nocturnos, dolor y una creciente dificultad para respirar. Perdí la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche. Escuchaba las voces de mi familia del otro lado de la puerta, sus oraciones, sus llantos contenidos. Joaquín le decía a su madre que tenían que llevarme al hospital, que yo me estaba poniendo peor. Celeste lloraba y rezaba el rosario una y otra vez. Milagros intentaba mantenerse fuerte, pero yo podía escuchar el quiebre en su voz cuando me hablaba a través de la puerta. El martes siguiente, una semana después de aquella tarde lluviosa con el desconocido, mi estado era crítico. No podía levantarme de la cama. Respirar se había convertido en una lucha consciente. Cada inhalación era un esfuerzo doloroso que me dejaba exhausto. Mi nivel de oxígeno, según un oxímetro que un vecino le había prestado a Milagros, estaba peligrosamente bajo. Ella entró a mi cuarto con una mascarilla y guantes, desafiando el riesgo de contagio, y me dijo con lágrimas en los ojos: «Rigo, tenemos que llevarte al hospital. Te vas a morir si te quedas aquí». Yo apenas podía hablar, pero logré susurrar:
Está bien. Joaquín consiguió prestar el carro de un vecino porque nuestra vieja camioneta se había descompuesto meses atrás y nunca tuvimos dinero para arreglarla. Entre él y otro vecino me bajaron de la casa, prácticamente cargándome porque yo no podía caminar. Recuerdo la luz del sol golpeándome los ojos, cegándome después de tantos días en la penumbra de mi cuarto. Recuerdo las caras de mis vecinos observando desde sus ventanas, algunos con compasión, otros con miedo de que yo les contagiara. Recuerdo a Celeste corriendo detrás del carro, gritando, «Papá, no te mueras, por favor, no te mueras». Y recuerdo el rostro de Milagros, ese rostro que había amado durante más de 20 años, desencajado por el terror y la angustia. El hospital escuela de Tegucigalpa, que en tiempos normales ya estaba abarrotado, ahora era un escenario de pesadilla. La entrada de emergencias estaba repleta de gente, de camillas en los pasillos, de personas luchando por respirar con tanques de oxígeno que se estaban agotando. Los médicos y enfermeras corrían de un lado a otro con trajes de protección completos, con caras de cansancio extremo, como soldados en medio de una batalla imposible de ganar. No había espacio en las salas de emergencia. Nos dijeron que teníamos que esperar, pero que me pusieran oxígeno de inmediato porque mi saturación estaba en niveles mortales. Me instalaron en una camilla en un pasillo, conectado a un tanque de oxígeno con una mascarilla que cubría mi nariz y boca. Milagros tuvo que quedarse afuera porque no dejaban pasar acompañantes. Lo último que vi de ella fue su mano presionada contra el vidrio de una puerta y sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Joaquín estaba a su lado, abrazándola, tratando de ser fuerte por ella. Yo quería gritarles que los amaba, que perdonaran todas mis fallas como esposo y padre, que siguieran adelante sin mí, pero no tenía fuerzas ni aire para hablar. Pasé 2 días en ese pasillo. 2 días escuchando los gritos de dolor de otros pacientes, los pitidos desesperados de los monitores cuando alguien entraba en paro cardíaco, los llantos de las familias cuando les daban la noticia de que su ser querido había fallecido. 2 días viendo cómo se llevaban cuerpos cubiertos con sábanas blancas, uno tras otro, como en una procesión macabra. 2 días sintiéndome cada vez más débil, más desconectado de mi cuerpo, más cerca del final. Finalmente me trasladaron a una sala de cuidados intensivos improvisada en lo que antes había sido una sala de cirugía. Había 6 camas, todas ocupadas por pacientes en estado crítico. Me colocaron un ventilador mecánico porque mis pulmones ya no podían funcionar por sí solos. Sentí el tubo bajando por mi garganta, una sensación horrible de invasión y asfixia. Y luego la máquina comenzó a respirar por mí. El mundo se volvió más distante, como si estuviera viendo todo a través de un vidrio empañado. Los sedantes me hundieron en un estado de semiconciencia donde el tiempo perdió todo significado. En ese limbo entre la vida y la muerte, comencé a tener visiones o sueños. No estoy seguro qué eran. Veía mi taquería pero vacía y oscura. Veía a Milagros llorando sobre mi tumba. Veía a mis hijos creciendo sin mí, enfrentando la vida solos. Veía también cosas extrañas, figuras de sombra moviéndose alrededor de mi cama, como esperando el momento preciso para llevarme. Y en medio de todo eso, veía al hombre de la lluvia, al desconocido de ojos tristes, parado al pie de mi cama, observándome con una expresión serena, casi expectante. Los médicos hicieron todo lo que pudieron. Me administraron todos los medicamentos disponibles, ajustaron el ventilador múltiples veces, monitorearon cada latido de mi corazón, pero mi cuerpo estaba demasiado dañado. El virus había atacado mis pulmones con una ferocidad devastadora, convirtiéndolos en algo parecido a esponjas duras e inútiles. Mi corazón, forzado a trabajar el doble para compensar la falta de oxígeno, comenzó a fallar también. Mis riñones dejaron de funcionar correctamente. Era como si mi cuerpo se estuviera apagando sistema por sistema, órgano por órgano. En mi último día consciente, aunque apenas podía pensar con claridad, tuve un momento de lucidez extraordinaria.
Fue como si una cortina se hubiera levantado y pudiera ver con absoluta claridad lo que realmente importaba en la vida. Y me di cuenta de que no eran los logros, ni el dinero, ni el reconocimiento. Era el amor que había compartido con Milagros, con mis hijos, con la gente que entraba a mi taquería y se convertía en parte de mi vida. Ese amor era lo único real, lo único que trasciende la muerte. Y me arrepentí profundamente de no haberlo expresado más, de haber sido tan cerrado emocionalmente, tan enfocado en sobrevivir, que había olvidado vivir realmente. E intenté con todas mis fuerzas decirle a las enfermeras que llamaran a mi familia, que les permitieran verme una última vez, que pudiera decirles adiós, pero el tubo en mi garganta me impedía hablar, y mis manos estaban demasiado débiles para escribir. Así que hice la única cosa que podía hacer. Oré. Por primera vez en años, oré con verdadera fe, con verdadera humildad. Le pedí a Dios que cuidara de mi familia, que les diera fuerzas para seguir adelante, que convirtiera mi muerte en algo que tuviera sentido, que no fuera solo un número más en las estadísticas de la pandemia. La muerte llegó un jueves por la madrugada, en esa hora silenciosa cuando la noche está por terminar, pero el día aún no ha comenzado. Sentí como mi corazón daba sus últimos latidos, cada vez más lentos, más débiles. Sentí como el oxígeno dejaba de llegar a mi cerebro. Sentí como todo mi ser se iba apagando, como una vela que se consume hasta el final. Hubo un momento de pánico absoluto, un terror primordial ante lo desconocido. Pero luego, de repente, todo cambió. El dolor desapareció. La dificultad para respirar desapareció. La oscuridad que me había estado envolviendo se transformó en luz. Me encontré flotando sobre mi cuerpo, viendo a los médicos y enfermeras trabajando frenéticamente sobre ese cascarón vacío que ya no era yo. Vi como uno de los médicos, un hombre joven con ojeras profundas y cara de agotamiento, sacudía la cabeza con tristeza y apagaba el ventilador. Vi cómo anotaban la hora de mi muerte en la computadora. Vi cómo cubrían mi cuerpo con una sábana blanca, como había visto que hacían con tantos otros, y entonces sentí un tirón, una fuerza irresistible que me jalaba hacia arriba, hacia afuera del hospital, hacia afuera de ese mundo de sufrimiento y muerte. No sentí miedo, sentí curiosidad y una extraña sensación de alivio. Mi vida en la tierra había terminado, pero algo me decía que mi existencia, mi verdadera existencia, apenas estaba comenzando. El primer momento después de la muerte fue desconcertante. Me encontraba en un espacio que no puedo describir con palabras terrenales porque no era un lugar físico en el sentido que conocemos. Era más bien una dimensión de luz, de energía pura, donde el tiempo no existía de la manera lineal a la que estamos acostumbrados. Podía ver todo a mi alrededor con una claridad asombrosa, más nítida que cualquier cosa que hubiera visto con mis ojos físicos. Los colores eran más intensos, más vivos, como si antes hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal sucio, y ahora finalmente pudiera ver la realidad verdadera. Estaba consciente de mí mismo, pero ya no tenía mi cuerpo físico. Era una forma de energía, de conciencia pura, pero aún conservaba mi identidad, mis memorias, mi esencia de Rigoberto Cifuentes Maldonado. Miré hacia abajo y pude ver el hospital alejándose, haciéndose cada vez más pequeño, y luego toda la ciudad de Tegucigalpa se convirtió en un mapa de luces y sombras. Seguí ascendiendo o moviéndome, no estoy seguro cuál es la palabra correcta, a través de lo que parecían capas de realidad, velos translúcidos que atravesaba uno tras otro. De repente, ya no estaba solo. A mi alrededor aparecieron otras presencias, otros espíritus como yo. Algunos parecían confundidos, desorientados, como si acabaran de despertar de un sueño profundo. Otros tenían una luz más brillante, más definida, como si supieran exactamente dónde estaban y hacia dónde iban. Nadie hablaba con palabras, pero había una forma de comunicación directa, de pensamiento a pensamiento, de alma a alma.
Era instantánea y perfectamente clara, sin posibilidad de malentendidos o mentiras. En ese plano, la verdad era transparente. Una presencia se acercó a mí, una entidad luminosa que irradiaba amor y compasión. No tenía forma humana definida, pero de alguna manera yo sabía que era un ser de gran sabiduría y bondad. Rigoberto, me comunicó sin palabras, es hora de que comprendas el verdadero significado de tu vida. Has dejado el mundo material, pero tu alma continúa su camino. No temas. Estás en las manos de la divina providencia. Quise preguntar 1000 cosas. Quise saber sobre mi familia, sobre lo que vendría después. Pero antes de que pudiera formular cualquier pensamiento, todo cambió nuevamente. Me encontré en lo que solo puedo describir como una sala de revisión cósmica. Era un espacio circular envuelto en una luz blanca dorada que no lastimaba la vista, sino que la consolaba. En el centro había algo parecido a un espejo gigantesco, pero no reflejaba mi imagen actual, sino escenas de mi vida. Y no estaba solo. Había presencias a mi alrededor, seres de luz que emanaban autoridad espiritual, pero también una compasión infinita. Comprendí de inmediato que estaba frente a lo que llamaríamos un tribunal, pero no era el tribunal cruel y castigador que muchas religiones predican. Era un tribunal de justicia perfecta mezclada con misericordia infinita. Rigoberto Cifuentes Maldonado. Escuché en mi mente: tu vida será revisada. No para condenarte, sino para que comprendas el impacto de tus acciones, tanto las buenas como las malas. Cada alma debe enfrentar esta revisión, debe ver con claridad absoluta la verdad de su existencia. Prepárate para ver lo que fuiste realmente, sin las justificaciones del ego, sin las mentiras con las que te engañabas a ti mismo. El espejo comenzó a mostrar escenas de mi vida, pero de una manera extraordinaria. No solo veía lo que yo había hecho, sino que sentía lo que otros habían sentido por mis acciones. Era una experiencia devastadora y reveladora al mismo tiempo. Vi mi niñez en el campo, en un pueblito cerca de Comayagua, donde crecí en la pobreza pero rodeado del amor de mi madre. Vi cómo ella trabajaba hasta quedar exhausta para darnos de comer a mis hermanos y a mí. Sentí su amor sacrificado, pero también sentí el dolor que le causé cuando de adolescente me volví rebelde y arrogante. Vi mi juventud cuando crucé la frontera hacia Estados Unidos. Vi la desesperación que sentí en el desierto de Arizona, creyendo que iba a morir de sed. Vi cómo un coyote nos abandonó a un grupo de migrantes y cómo otro migrante, un hombre mayor llamado Eusebio, compartió su última botella de agua conmigo, salvándome la vida. Sentí la bondad pura de ese hombre, y también sentí la vergüenza de que nunca le agradecí adecuadamente, de que nunca volví a buscarlo para decirle que por su generosidad yo había sobrevivido. Vi mis años en California, trabajando en aquella taquería del sur de Los Ángeles. Vi momentos de los que no estaba orgulloso. El día que robé $50 de la caja registradora, porque necesitaba dinero para enviar a mi familia. Vi la cara del dueño, don Esteban Gutiérrez, un mexicano bueno que me había dado trabajo sin papeles, sin hacer preguntas, tratándome con dignidad. Sentí su decepción cuando descubrió el faltante y sospechó de mí, aunque nunca me acusó directamente. Sentí cómo ese acto había quebrado su confianza y la tristeza que le causó porque él había creído en mí. Las escenas continuaban desplegándose, implacables pero necesarias. Vi mi regreso a Honduras, mi matrimonio con Milagros. Vi momentos hermosos, el nacimiento de Joaquín, cuando lloré de felicidad sosteniendo a ese bebé pequeño en mis brazos. El nacimiento de Celeste, cuando pensé que mi corazón iba a explotar de amor. Pero también vi los momentos feos, las veces que llegué borracho a casa después de jugar billar con mis amigos y el miedo en los ojos de Milagros, las veces que levanté la voz, que fui grosero e insensible, que puse mi orgullo por encima del bienestar emocional de mi familia. Vi a Joaquín de niño, esperándome para jugar fútbol, y yo llegando tarde porque preferí quedarme en la taquería contando dinero. Sentí su decepción, su tristeza de niño que solo quería la atención de su padre.
Vi a Celeste practicando una canción que iba a cantar en un festival escolar, pidiéndome que la escuchara, y yo diciéndole que estaba ocupado. Sentí sus lágrimas silenciosas, esa herida sutil pero profunda de no sentirse suficientemente importante para su papá. Las escenas se volvieron más duras. Vi momentos de mezquindad, clientes pobres a los que les cobré de más porque sabía que no iban a reclamar, vendedores ambulantes que me pedían permiso para vender cerca de mi taquería y a los que corrí con malas palabras porque los veía como competencia, un muchacho que vino buscando trabajo, con cara de hambre, y lo rechacé sin siquiera escuchar su historia. Vi cada uno de estos momentos y sentí el dolor que había causado, la desesperación de esas personas, la oscuridad que mis acciones habían añadido a un mundo ya lleno de sufrimiento. Quería cerrar los ojos, quería huir de esa revisión, pero no podía. Tenía que ver todo, tenía que sentir todo. Era parte del proceso de purificación del alma, parte de enfrentar la verdad absoluta de mi existencia. Y la verdad era que yo había sido un hombre profundamente imperfecto, egoísta en muchos momentos, ciego a las necesidades de los demás, enfocado principalmente en mi propia supervivencia y mi propio beneficio. Pero entonces algo cambió en el espejo. La luz dorada se intensificó, volviéndose casi cegadora, y apareció una escena que reconocí de inmediato. La tarde lluviosa, el hombre hambriento entrando a mi taquería. Vi cómo lo recibí, cómo le preparé los tacos, cómo los puse frente a él sin esperar nada a cambio. Pero ahora veía la escena desde una perspectiva diferente. Veía la luz que irradiaba de ese acto, una luz que se expandía como ondas en un estanque, tocando no solo a ese hombre, sino reverberando a través del plano espiritual. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. Si es que un espíritu puede quedarse sin aliento, vi que ese hombre no era un hombre común. Su forma cambió, su luz se intensificó hasta volverse casi insoportable. Y de repente supe con absoluta certeza quién había sido. Era Jesús, el mismo Jesús del que hablaban las Escrituras, el Maestro de Maestros, el Hijo de Dios. Había caminado bajo la lluvia de Tegucigalpa, había entrado a mi humilde taquería con forma de mendigo hambriento, y yo le había dado de comer. Las presencias a mi alrededor emanaron una aprobación que sentí como olas de amor puro. Y entonces Él mismo apareció frente a mí, ya no disfrazado, sino en toda su gloria espiritual. No tenía la forma física que pintan en las iglesias. Era pura luz, puro amor. Pero de alguna manera reconocí sus ojos, esos mismos ojos tristes, pero profundos, que me habían mirado en la taquería. Fede gran Rigoberto. Me habló directamente al alma. ¿Recuerdas lo que está escrito en las Sagradas Escrituras? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Cada vez que haces algo por el más pequeño de mis hermanos, lo haces por mí. Y tú, en medio de tu propia necesidad, en medio de tu propia lucha por sobrevivir, abriste tu corazón y compartiste lo poco que tenías. Ese acto, Rigoberto, ese simple acto de bondad desinteresada, tiene más peso en la balanza celestial que todos los errores que cometiste. Yo no podía hablar, no podía pensar claramente. Estaba abrumado por una mezcla de vergüenza por todas mis fallas y de asombro por comprender que ese momento había sido una prueba divina y que de alguna manera, sin saberlo, la había pasado. Pero Señor, logré comunicar finalmente, yo no soy un hombre bueno. Has visto mi vida. He hecho tantas cosas malas. He lastimado a tanta gente. He sido egoísta y orgulloso. No merezco tu misericordia. Jesús irradió una compasión tan profunda que me hizo llorar lágrimas espirituales. Ningún ser humano es perfecto, Rigoberto. Todos caen, todos fallan, todos llevan oscuridad en sus corazones. Pero lo que importa es si, en medio de esa oscuridad, permites que brille, aunque sea una pequeña luz de amor. Tú lo hiciste. Y ese acto de caridad genuina, esa disposición de dar, incluso cuando tú mismo estabas sufriendo, eso es lo que salva las almas. No la perfección, sino la bondad.
no la ausencia de errores, sino la presencia del amor. Me mostró entonces algo más en el espejo. Vi cómo aquel acto de darle los tacos había desencadenado una serie de eventos. Vi cómo el hombre que yo creí que era un mendigo, que en realidad era el Señor disfrazado, había bendecido mi familia desde el plano espiritual. Vi cómo Milagros, después de mi muerte, recibió ayudas inesperadas. Cómo Joaquín consiguió una beca para terminar sus estudios. Cómo Celeste encontró trabajo como maestra en una buena escuela. Vi cómo mi muerte no había sido en vano. Cómo había servido un propósito más grande en el plan divino. Tu misión en la tierra terminó, Rigoberto, continuó Jesús, pero tu trabajo en el plano espiritual apenas comienza. Tienes un mensaje que llevar, un testimonio que dar. Las almas necesitan saber que cada acto de bondad cuenta, que nada se pierde, que todo está registrado en el libro de la vida eterna. Serás un mensajero, un espíritu comunicante que recordará a los vivos la importancia de la caridad, de la misericordia, del amor desinteresado. Después de ese encuentro con Jesús, después de comprender el verdadero significado de aquel acto simple de dar unos tacos a un hambriento, mi perspectiva sobre la existencia cambió completamente. Ya no era el Rigoberto que se preocupaba por las ventas de la taquería, por pagar el alquiler, por sobrevivir día a día. Era un ser espiritual que había trascendido las limitaciones de la carne, y ahora podía ver la realidad desde una dimensión mucho más amplia, más profunda, más verdadera. Y con esa nueva comprensión vino una responsabilidad que no había pedido, pero que acepté con humildad: convertirme en un mensajero entre los dos mundos. Jesús me explicó que mi trabajo ahora consistiría en regresar, no al mundo físico, porque mi cuerpo ya había sido sepultado en el cementerio de la Sábana en Tegucigalpa, sino como un espíritu comunicante. Me dijo que habría momentos en los que podría transmitir mi testimonio a través de personas sensibles, de médiums, que tienen la capacidad de captar las vibraciones del plano espiritual y traducirlas en palabras para los vivos. Mía historia, me explicó, no era solo mía. Era un mensaje universal sobre la importancia de la caridad, sobre cómo los actos más pequeños de bondad tienen un peso eterno, sobre cómo Dios observa cada gesto de amor desinteresado y lo guarda como un tesoro en el cielo. Me llevaron entonces a lo que podría describir como una colonia espiritual, un lugar de preparación y aprendizaje para almas como la mía, que habían dejado la tierra pero aún tenían trabajo que hacer en el servicio a la humanidad. Este lugar era de una belleza indescriptible. Había estructuras que parecían hechas de luz solidificada, jardines con flores que irradiaban colores que no existen en el espectro terrenal, fuentes de agua cristalina que fluían hacia arriba, desafiando la gravedad. Y en el aire flotaba una música que no venía de ningún instrumento, sino que parecía ser la vibración misma del amor universal. Allí conocí a otros espíritus que también habían pasado por la pandemia de COVID-19. Había médicos que murieron atendiendo pacientes, enfermeras que se contagiaron por cuidar a los enfermos, ancianos que partieron solos en hospitales sin poder despedirse de sus familias, jóvenes que fueron arrebatados en la flor de su vida. Cada uno tenía su historia, su dolor, su aprendizaje, y todos compartíamos una comprensión común. La pandemia no había sido un castigo divino como algunos predicadores fanáticos proclamaban en la tierra, sino una prueba colectiva, una oportunidad para que la humanidad demostrara su capacidad de solidaridad, de compasión, de unidad frente a la adversidad. Me asignaron un mentor espiritual, un ser de luz llamado Hermano Tobías, que me explicó que él había vivido en la tierra durante el siglo XIX en Brasil, donde había trabajado como médico atendiendo a esclavos y personas pobres sin cobrarles nada. Había muerto de fiebre amarilla a los 42 años, pero desde entonces había dedicado su existencia espiritual a ayudar a las almas recién llegadas a comprender su nuevo estado y a prepararse para sus misiones. Era paciente, sabio, lleno de humor, a pesar de la seriedad de su trabajo. Rigoberto
me dijo en nuestro primer encuentro. La transición de la vida física a la vida espiritual no es fácil. Muchas almas llegan aquí confundidas, aferradas todavía a sus apegos terrenales, incapaces de soltar sus viejas identidades. Pero tú tienes una ventaja. Tu encuentro con el Maestro Jesús te dio claridad desde el principio. Ahora necesitas aprender a comunicarte efectivamente con el mundo físico, a transmitir tu mensaje de manera que los vivos puedan entenderlo y aplicarlo en sus vidas. Comenzó mi entrenamiento. Me enseñaron cómo concentrar mi energía espiritual para poder aproximarme al plano físico sin causar perturbaciones. Me explicaron que el mundo material y el mundo espiritual están separados por un velo vibracional, pero que ese velo no es impenetrable. Hay momentos, lugares y personas donde ese velo se adelgaza, donde la comunicación entre dimensiones se vuelve posible. Los médiums son como puentes vivientes, personas cuya constitución espiritual les permite sintonizar con nuestras frecuencias y actuar como traductores. Aprendí también sobre las leyes que gobiernan el plano espiritual. Comprendí que aquí no hay engaño posible, que cada alma irradia exactamente lo que es, que no puedes fingir bondad o sabiduría porque tu luz espiritual refleja tu verdadero estado evolutivo. Vi almas brillantes que habían vivido vidas de servicio y amor, y vi almas oscurecidas que cargaban con el peso de sus acciones egoístas y destructivas. Estas últimas no estaban siendo castigadas por un Dios vengativo, sino que estaban experimentando las consecuencias naturales de sus elecciones, aprendiendo dolorosamente las lecciones que se negaron a aprender en vida. El hermano Tobías me habló extensamente sobre la misericordia divina. Rigoberto, me dijo, muchos en la tierra creen que Dios es un juez cruel, esperando para castigar cada error. Pero la verdad es muy diferente. Dios es amor infinito, y su mayor deseo es que todas las almas eventualmente encuentren el camino de regreso a Él. El sufrimiento que algunas almas experimentan después de la muerte no es un castigo impuesto desde afuera, sino la consecuencia natural de alejarse del amor, de la luz, de la verdad. Y ese sufrimiento siempre tiene un propósito redentor: despertar la conciencia, provocar el arrepentimiento genuino, iniciar el proceso de purificación. Me mostró también cómo la pandemia de COVID-19 se veía desde la perspectiva espiritual. No era, como ya mencioné, un castigo divino. Era más bien un punto de inflexión en la evolución de la humanidad, un momento de crisis que podía llevar a la humanidad hacia mayor egoísmo y división, o hacia mayor compasión y unidad. Cada persona en la tierra estaba siendo probada. ¿Compartirías recursos en tiempos de escasez? ¿Cuidarías del vulnerable incluso a riesgo de tu propia salud? ¿Verías más allá de las fronteras nacionales y las diferencias políticas para reconocer nuestra humanidad común? Vi cómo millones de actos de bondad florecían en medio de la tragedia. Vi médicos trabajando hasta el colapso para salvar vidas. Vi vecinos dejando comida en las puertas de ancianos aislados. Vi comunidades organizándose para apoyar a familias que habían perdido sus ingresos. Vi cantantes ofreciendo conciertos gratuitos en línea para levantar el ánimo. Vi maestros inventando formas creativas de educar a distancia. Vi tantas manifestaciones de amor y solidaridad que me llenaban de esperanza para la humanidad. Pero también vi el lado oscuro. Vi políticos mintiendo y manipulando la crisis para su beneficio. Vi empresarios acaparando suministros médicos para venderlos a precios inflados. Vi personas negando la existencia del virus, poniendo en riesgo a otros por su egoísmo o ignorancia. Vi familias destruidas por peleas sobre precauciones sanitarias. Vi cómo el miedo sacaba lo peor de algunas personas, convirtiéndolas en seres paranoicos y crueles. Y comprendí que mi mensaje era más relevante que nunca. La gente necesitaba recordar que los actos de bondad importan, que la caridad desinteresada es la moneda del reino celestial, que lo que hacemos por los demás, lo hacemos por Dios mismo. Necesitaban saber que sus sacrificios no pasaban desapercibidos, que cada gesto de amor
era registrado y valorado en las dimensiones superiores. Comencé entonces mi trabajo como espíritu comunicante. El hermano Tobías me enseñó a acercarme a médiums durante sus sesiones de comunicación espiritual, a proyectar mis pensamientos y memorias de manera que ellos pudieran captarlas y traducirlas. No es un proceso fácil ni perfecto. A veces la comunicación es clara como el cristal, otras veces es confusa y fragmentada. Depende de muchos factores: la sensibilidad del médium, su estado emocional, las condiciones ambientales, la interferencia de otros espíritus. Logré transmitir mi historia varias veces a diferentes médiums en distintas partes del mundo de habla hispana. Algunos la recibieron completa, otros solo en fragmentos. Algunos la compartieron públicamente, otros la guardaron para su reflexión personal, pero cada vez que lograba comunicar mi testimonio, sentía una inmensa satisfacción, un sentido de propósito que nunca había experimentado en vida. Quiero que quienes escuchen o lean mi historia comprendan algunas verdades fundamentales. Primero, que la muerte no es el final, sino una transición. Tu conciencia, tu esencia, tu alma, continúa existiendo después de que el cuerpo físico deja de funcionar. Y el estado en que te encuentres después de la muerte depende directamente de cómo viviste, de las elecciones que hiciste, del amor que diste o negaste. Segundo, que cada acto cuenta. No existe el acto pequeño o insignificante cuando se trata de bondad. El vaso de agua que das al sediento, la comida que compartes con el hambriento, la palabra amable que ofreces al deprimido, la paciencia que muestras con el molesto, todo eso tiene un peso eterno. Y al contrario, cada acto de crueldad, cada palabra hiriente, cada momento de egoísmo deliberado también queda registrado y tendrá que ser enfrentado en la revisión de tu vida. Tercero, que Dios nos prueba constantemente de maneras inesperadas. Jesús puede presentarse disfrazado como un mendigo, como un niño necesitado, como un anciano abandonado. Cuando rechazas ayudar a alguien en necesidad, podrías estar rechazando al mismo Cristo. Cuando extiendes tu mano para ayudar, podrías estar tocando lo divino sin saberlo. Por eso las Escrituras nos dicen que debemos tratar a cada persona como si fuera Cristo mismo, porque literalmente podría serlo. Cuarto, que la pandemia y cualquier otra tragedia colectiva son oportunidades de crecimiento espiritual. Sí, son dolorosas. Sí, traen sufrimiento, pero también revelan quiénes somos realmente. Nos obligan a priorizar lo importante, nos dan la oportunidad de demostrar compasión, solidaridad, amor. Las almas evolucionan más rápidamente en tiempos de crisis que en tiempos de comodidad. Mi familia en la tierra finalmente pudo superar mi muerte. Milagros siguió adelante con una fe renovada, sabiendo que algún día nos reuniríamos en el plano espiritual. Joaquín se graduó de ingeniero y ahora trabaja en proyectos de infraestructura que benefician a comunidades pobres en Honduras, honrando mi memoria al servir a los demás. Celeste se convirtió en maestra como siempre soñó y educa a niños de escasos recursos con un amor que refleja el amor que ella recibió en casa. La taquería cerró definitivamente. El local fue alquilado por otro negocio. Mi comal de barro, ese que había heredado de mi abuela Perpetua, fue guardado por milagros como un tesoro familiar. A veces, en fechas especiales, ella prepara tortillas en ese comal y recuerda los años que pasamos juntos. Y yo, desde este plano espiritual, estoy ahí con ella en esos momentos, aunque ella no pueda verme. Le envío pensamientos de amor, de gratitud, de la certeza de que nos volveremos a encontrar. Mi mensaje final para quienes escuchan esta historia es simple pero profundo. Nunca subestimen el poder de un acto de bondad. Un plato de tacos, una sonrisa sincera, una mano extendida, una palabra de aliento, cualquier cosa que hagas con amor genuino y sin esperar recompensa, tiene el poder de cambiar destinos, de salvar almas, de transformar eternidades. Yo morí de COVID-19, eso es verdad, pero no morí en vano. Y el acto más simple de mi vida,
dar de comer a un hambriento en una tarde lluviosa, resultó ser el acto más importante, el que definió mi destino eterno. No esperen a estar en su lecho de muerte para arrepentirse de no haber amado más, de no haber dado más, de no haber sido más bondadosos. Háganlo ahora. Cada día es una oportunidad de sembrar semillas de luz en un mundo que, desesperadamente, necesita más amor. Y recuerden siempre, cuando alimentan al hambriento, están alimentando a Cristo. Cuando visitan al enfermo, están visitando a Cristo. Cuando consuelan al que llora, están consolando a Cristo. Él está en cada uno de nosotros, especialmente en los más necesitados, esperando ver si lo reconocemos y actuamos en consecuencia. Que esta historia, mi testimonio desde el más allá, les sirva de inspiración y de recordatorio. La vida en la tierra es corta, pero las consecuencias de nuestras acciones son eternas. Elijan el amor, elijan la bondad, elijan la compasión, y cuando llegue su momento de cruzar el velo, como inevitablemente llegará para todos, descubrirán que esas elecciones fueron las únicas que realmente importaron. Un simple plato de tacos cambió mi eternidad. ¿Qué acto simple de amor cambiará la tuya?